enlinea.com. Sobre la conciencia, el corazón, las neurociencias y la tecnología, estamos con un profesional quien nos va a dar mayor luces al respecto. Mi estimado, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Buenas noches, soy Víctor Ampuero Mendoza. ¿Su especialidad académica? Bueno, digamos que soy docente de carrera. Tuve estudios de física pura en San Marcos. De ahí derivé a ser profesor preuniversitario y luego obtuve un título pedagógico en la Universidad de Garcilaso. Me apasionó un poco el estudio del cerebro porque es, creo, el eje principal, ¿no?, para entender cómo aprende un niño. Es por eso que seguí un diplomado en neurociencia. También tengo un estudio sobre administración de la educación, ¿no?, de la Pontificia Universidad. Eso es, en pocas palabras, lo que puedo decirle. Correcto, mi estimado. Cuéntenos, hay un tema transversal que cruza las tecnologías, la conciencia, el corazón, a la manera de Gilberto Santa Rosa. Cuéntenos cómo es la funcionalidad de este CPU natural que es el cerebro. ¿Qué funciones desempeña cada lóbulo? ¿Cuál es, digamos, su funcionalidad práctica? Bueno, mucha culpa se le ha echado al corazón y muchas razones se le han atribuido que evidentemente no las tiene, ¿no? Hemos pensado de que el corazón es el principal recipiente de todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hemos atribuido frases como te quiero con todo el corazón, ¿no? Te quiero con toda mi alma. El último tercio del siglo XX y con mayor amplitud los últimos 10 años del siglo XX y todos los 10 años del siglo XXI han abierto bastantes brechas sobre el estudio del cerebro. Y podemos decir con claridad, categóricamente podemos afirmar que nada hay que ocurra que esté fuera del cerebro. O sea, eso del alma, del espíritu, no puede entenderse si no es como una función de nuestro cerebro. Entonces, ¿dónde está eso que decimos alma, espíritu, emoción, en fin? ¿En qué lugar se encuentra? Esto puede contribuir a un resentimiento de los teólogos. Esto puede ser visto con resentimiento de repente por personas que consideran que hay una separación entre mente y espíritu. No. Lastimosamente la neurociencia es categórica. Existe un órgano que se llama cerebro y dentro de él, como producto de su dinámica, se producen emociones, sentimientos, razones. Entonces hay un nivel de funcionalidad, digamos, de localización de ciertas cosas, ¿no? Claro que el cerebro actúa como un todo, pero podemos distinguir dentro de él algunas zonas responsables de algunas funciones mentales, podemos llamarlo. Esa división funcional que hay en el cerebro físicamente está asignada por lóbulos, controla determinados ejes visuales. ¿Cómo es el tema de la funcionalidad del cerebro? Más o menos desde la década del 70, los premios Nobel Perry llegaron a determinar una diferenciación hemisférica en la corteza. O sea, nosotros podemos afirmar que hay un cerebro trino, hay tres partes bien diferenciadas, producto de la evolución. El cerebro del reptil, más o menos, es una cosa muy reactiva. El cerebro del mamífero, que está en la parte del tálamo, hipotálamo, la zona límbica, y la neocorteza, más o menos, que es producto del Cro-Magnon, o sea, del Homo sapiens sapiens, que más o menos debe tener unos 40.000 años. Es la neocorteza la que se divide en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es más reciente, de desarrollo más reciente. Es el responsable, el encargado de codificar todo lo que es el razonamiento, de codificar los aspectos lingüísticos, de entender los mensajes, de entender toda la secuencialidad de los razonamientos. Ese es el hemisferio izquierdo. Es decir, es más racional, lingüístico.
Y podemos afirmar que el aspecto de la fantasía, el aspecto de las emociones, de la creatividad, el aspecto digamos, de las visiones, de los sueños, es el hemisferio derecho, que ve la totalidad, que ve la parte pictórica, que ve la parte fantasiosa del individuo, es el hemisferio derecho. Pero tenemos una parte también en la zona límbica que es emocional, es impulsiva, es poco controlable, ¿no? Poco controlable. Es el lado de la pasión. Claro, poco controlable. Para ponerle un ejemplo, y que me disculpe, ¿no? Yo admiro mucho a Jaime Bailey, pero todos admiramos el aspecto de Jaime Bailey racional, cuando se pone a razonar, cuando se pone a hablar, cuando se pone, digamos, a enunciar ciertas cosas. Pero también todos nos quedamos escandalizados un poco por los aspectos emocionales muy disparatados que tiene. Los extremismos. Claro, es decir, hay ciertas cosas que nuestro amigo Jaime no puede controlar. Y todo el esfuerzo de la neurociencia y todo el esfuerzo del siglo XXI y todo el esfuerzo de la llamada inteligencia emocional es el control de nuestras emociones. O sea, todos tenemos de alguna manera, a la manera de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, un extremo de pasiones irracionales que nos dominan, nos impulsan, a veces en forma extremada. Claro, como decía Hermann Hesse en El lobo estepario, no sé si usted lo habrá leído, Sí. Él plantea que tenemos dos, y tenemos muchas personalidades, pero contendiendo dos aspectos. Ese aspecto lobuno, ese aspecto animal, que viene pues de los 4 millones de años de evolución. Por eso el hemisferio derecho y la parte límbica, la parte animal que tenemos, es muy difícil de controlar, porque es más antigua. Es nuestra prehistoria. Claro, por supuesto. En cambio, la parte racional es reciente. Podemos desde la Grecia, que pues 500 o 1000 años antes de Cristo, la parte racional de nuestro cerebro tiene pues un desarrollo de unos 3000 años. La parte animal, emotiva, la parte reactiva tiene pues millones de años, es muy difícil de controlar. Y todo el esfuerzo del siglo XXI es en tratar de controlar eso, porque nos genera muchos problemas en el trabajo, en las relaciones afectivas, familiares. ¿Le puedo poner un ejemplo? Por supuesto. Por ejemplo, estos dos astronautas en Estados Unidos, ¿no? Su nombre no lo recuerdo ahorita, pero justo el día de ayer lo he estado tratando en Chimbote. Una astronauta y mujer, ¿no? Y el otro también. Ambos, para llegar a la NASA, han tenido que seguir maestrías en física nuclear. Ya Modesto Montoya sabe esto, ¿no? El nivel de física, de matemática, teoría de la relatividad, mecánica cuántica que tienen que seguir para llegar a ser astronautas. Sin embargo, mire el problema que se genera. Ella era casada y él también. Sin embargo, ella abandona a su esposo, a sus hijos, y va en busca de una rival, recorriendo 1500 kilómetros desde Houston hasta la Florida, ¿no? Simplemente para hacer daño a su rival. Fíjese cómo ahí tiene usted el caso de una persona cognitivamente alta, elevada, pero emocionalmente incontrolable. ¿Qué pasó? La detuvieron. ¿Qué pasó? A los dos los expulsaron de la NASA. Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que hayan llegado a la NASA personas tan irracionales que han determinado ese tipo de conducta, ¿no? O sea, el nivel de conocimiento, la formación académica, ese proceso evolutivo cognitivo no necesariamente es garantía de estabilidad emocional. No es garantía ni siquiera de un comportamiento ético, de equilibrio emocional. ¿Cuántos magistrados que han sido de la Corte Suprema no han caído pues con una coima de unos 500 o 1000 o 2000 soles? O sea, no garantiza un nivel cognitivo que se tenga virtud, que se tenga control, que se tenga equilibrio. Y lamentablemente hay personas que son virtuosas que lamentablemente no son talentosas. O sea, el problema de la educación es poder articular esas dos cosas. Y en ese proceso, digamos, del comportamiento, de la evolución del cerebro, el control de las emociones, ¿qué perspectiva de evolución se ve? Ha tomado muchos años llegar hasta donde estamos, pero por ejemplo ahora tenemos el impacto de las tecnologías en todos los campos y ya se tiene conocimiento de niveles de implantes neuronales.
O sea, estamos avanzando a lo que Isaac Asimov veía como androides, como robots. La funcionalidad del cerebro, se dice pues que hay determinado rango de uso de las cantidades de neuronas y que Einstein tenía otro porcentaje. Ese nivel de desarrollo del conocimiento, de la funcionalidad del cerebro, ¿en qué situación está actualmente? Le digo que hay, bueno, los últimos estudios que he tenido posibilidad de leer son bien óptimos, o sea, son bien auspiciosos en el sentido de que podemos ir avanzando incluso en curar cuestiones que antes se le derivaban al psicoanálisis. Por ejemplo, el problema de la histeria, el problema de las paranoias, ¿no? Es decir, todo problema que un adulto tiene es porque en la niñez hubo algún nivel de conflicto, ¿verdad? En otras palabras, le voy a explicar qué cosa es una sinapsis, dos neuronas que se entran en contacto, ¿no? Entonces, una red sináptica es un conglomerado de cientos de miles de millones de neuronas que entran ante un efecto, ante una acción del entorno. Entonces, un susto, una situación aleccionadora, una alegría. Como en el caso de la teta asustada, por ejemplo. Claro, es una red sináptica que se almacena en nuestra memoria en algún momento determinado. Esto hizo que Sigmund Freud, por ejemplo, determinara que han habido un nivel de frustraciones en la infancia que son los complejos y que salen adelante. ¿Él cómo los curaba? Cuando ponía al paciente y le hacía retrotraer hacia ese recuerdo un poco ansioso, ¿verdad? ¿Qué opina la neurociencia con respecto a eso? Simplemente que hay construcciones neuronales que se han desarrollado de manera equivocada, se han desarrollado de manera, digamos, abrupta, y por lo tanto es posible, al igual que el psicoanálisis, es posible reconstruir esas redes producto del miedo, las tensiones, las ansiedades, las frustraciones, redes que se construyeron en la niñez, volver a reconstruirlo en base a procesos cognitivos. En otras palabras, la persona es consciente de su nivel de frustración, retrocede igual que en el psicoanálisis, pero ya con más criterio, ¿no? En el caso de Freud parecía un poco de fe eso, y muchos psicoanalistas lo hacían un poco dogmáticamente, pero ahora la neurociencia le da cierto nivel más de basamento científico. Si tuviéramos que hacer un recuento histórico del pasado reciente de lo que es neurociencias, ¿desde cuándo se origina? ¿Quiénes fueron los que ponen las primeras piedras? ¿Cuál es su nivel de evolución de neurociencias? Ramón y Cajal fue un estudioso español que aportó mucho a principios del siglo XX sobre el proceso sináptico. Más adelante ya Luria, el científico ruso, también aportó bastante sobre estos detalles. Ahora, es Sperry y el otro científico cuyo nombre no recuerdo. Sperry es uno de los premios Nobel de medicina en la década del 70, que logra por primera vez establecer la diferenciación interhemisférica de las funciones cerebrales, planteando la posibilidad, lanzando la hipótesis de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tenían funciones distintas. Y posteriormente, en la década del 80, creo que es McKay, un científico, sostiene la idea del cerebro trino, o sea, del cerebro dividido en tres aspectos. Producto de una evolución, nosotros tenemos el cerebro del reptil, el cerebro del mamífero y el cerebro propiamente, digamos, humano, que es el cual le estaba sosteniendo, ¿no? Ahora, la tecnología, como por ejemplo la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética y todo lo que nos puede ofrecer el avance tecnológico, ha permitido que se conozca con más detalle esto que le estoy mencionando. Y dígame, ¿desde cuándo la neurociencia toma un nivel académico? ¿Desde cuándo tenemos especialistas con formación en esta especialidad de neurociencia? En el Perú tenemos al doctor Ortiz Cabanillas. El doctor Ortiz Cabanillas es uno de los pioneros y creo que francamente es el mejor estudioso sobre neurociencia que tenemos en el Perú. ¿De qué universidad? Él es neurólogo, él es de la Universidad de San Marcos. San Marquino. Sí, y también ha sido director de
de neurociencias en el Hospital del Empleado. Digamos que es un pionero en la neurociencia en el Perú. Yo creo que es el primero y uno de los mejores. Incluso ha llegado a escribir y a realizar contribuciones, sobre todo en pedagogía y en educación. Tiene una serie de libros que tienen que ver con las neurociencias aplicadas a la educación. Y en este proceso de aporte que han hecho los académicos, ahora que se fortalece la neurociencia como una especialidad, ¿cuál sería, digamos, el aporte, el auxilio que nos prestaría la neurociencia a superar muchos de los males endémicos coyunturales? Creo que a nivel de terapia la neurociencia puede ayudarnos muchísimo. O sea, muchos han querido investigar qué cosa ocurría en el cerebro. Los psicólogos desde la óptica de la conducta, del comportamiento. Los psiquiatras desde la óptica de los desórdenes. Los neurofisiólogos, en fin, los pedagogos, los psicólogos. Pero la neurociencia es una suerte de multidisciplina, ¿no? Es un conjunto de conocimientos multidisciplinarios que de alguna manera pretende dar orden a todo ese desorden que había en el estudio del cerebro. Entonces, los estudios, por ejemplo, del psicoanálisis, algunos de ellos podrían tener un basamento gracias a la neurociencia. Algunos estudios de los psicólogos cognitivos, podrían tener fundamento gracias a los descubrimientos de la neurociencia. Entonces, algunas terapias que se hacían para controlar, por ejemplo, depresiones, para controlar angustias, ansiedades, problemas de impotencia, podrían tener, gracias al enfoque neurocientífico, podían tener, creo yo, un basamento más sólido y el mismo paciente podía entenderlo mejor. El tema de la neurociencia, los estados emocionales y este impacto de las tecnologías, el tema del empoderamiento, el lado de los usuarios de internet, por ejemplo, Twitter, Facebook, que se pasan gran cantidad del día interactuando con muchas personas, pero en forma virtual, de alguna manera nos está deshumanizando, deteriorando nuestro lado de sensibilidad social. Estamos en un proceso de evolución. ¿Cómo impacta las tecnologías en este aspecto del comportamiento humano? Bueno, yo no sería tan pesimista. Lo que yo pienso es de que el desarrollo científico y tecnológico al cual llega la humanidad es producto de una respuesta que la misma sociedad hace a sus mismas necesidades. En otras palabras, por ejemplo, somos ya más de 6.000 millones de habitantes en el globo, 7.000 millones de habitantes. ¿Cómo alimentar a tanta población? Al margen de los gobiernos que son correctos, o gobiernos dictatoriales o gobiernos corruptos, al margen de todo eso, si vemos el problema desde el punto de vista global, ¿cómo la humanidad puede alimentar a tanta gente? Ya sea en África, por ejemplo, la biotecnología, ¿no? La ingeniería genética ha descubierto esto de los alimentos transgénicos. No habría otra posibilidad. Los israelíes, por ejemplo, en pleno desierto, siembran hortalizas en planchas de tecnopor. En otras palabras, la sociedad en su propio desarrollo encuentra las soluciones a los propios problemas que le genera su propia existencia. Por ejemplo, le decía esto del comportamiento humano y las tecnologías, porque estuvimos monitoreando hace un año el tema de la relación de pareja y nos llamó una chica diciendo de que su enamorado le había pedido una prueba de amor y automáticamente nos remitió a un escenario clásico, pero después nos dijo, me ha pedido mi password. O sea, y ya las pruebas de amor tiene otro contexto. O sea, el lado de la fidelidad, confidencialidad, amistad, ya está en los extremos de ver con quién te reúnes, cómo te reúnes. O sea, por eso decía, ¿cuál es el impacto desde el lado de las neurociencias
en el tema de la tecnología y el comportamiento cotidiano, el comportamiento de las parejas? Bueno, el tema es perdón, la circunstancia es nueva, pero el tema es antiguo, el problema de los celos, la poca seguridad, ¿no es cierto? Sí. Lógico. Antaño podríamos decir, ¿no? ¿Quién te llamó por teléfono? ¿Quién te mandó esa carta? Ahora, que con un simple correo electrónico me puedo comunicar con una persona en Singapur, ¿no? Ahora, si yo tengo a mi enamorada y la respeto, la puedo respetar ahora en el siglo XXI, en el siglo XIX, en el siglo XVIII igualito. Y si desconfío de ella, desconfiaré igual en el siglo XXI. Y ¿cómo se manifiesta en estos momentos la desconfianza? Dame tu password, pues. ¿Por qué? Porque, caramba, ¿quién te está mandando esos correos? ¿Con quién te comunicas? Entonces ahí surge una situación enfermiza que siempre ha sido enfermiza. ¿Con tecnologías o sin tecnología? Y desde Cleopatra hasta nuestros días. Usted sabe pues que Marco Antonio, que se enamora de Cleopatra, los historiadores sostienen que es el que manda a asesinar al hijo de César, porque César es el primero que estuvo, pues tuvieron a Cesarión, ¿no es cierto? Entonces hay esos detalles, el problema de los celos enfermizos, el problema de las desconfianzas, adquirirá diversas formas. Ahora quisiera saber la clave de tu correo, ¿no? Y creo que el problema de fondo es la desconfianza. O sea, caramba, me he enamorado de una chica, pero me han dicho que esta chica es jugadora. Entonces, igual viceversa, me he enamorado de este chico, pero este chico es medio así coquetón. Entonces, para tener seguridad. No me quieres dar el password, entonces no me quieres, pues. ¿Qué tendrás, no es cierto? Lógico. O sea, de alguna manera, el impacto de las tecnologías, digamos que son predispuestas por el tema de la confianza entre la pareja y desde el lado, digamos, del fortalecimiento del aspecto de la atracción mutua, se va deteriorando con o sin tecnología. Claro, igualito. El problema es que ahora sí podemos detectar la infidelidad más rápidamente. Más instantánea. Más lógico. O sea, y suponiendo que mi enamorada, a la cual amo, y por ahí tengo un gusanito de duda, un celo por favor, Otelo, ¿no? El celo ha sido siempre. Entonces, ¿qué pasa si yo contrato los servicios de un especialista y hackeo? Hago el hacker de su correo y plum, sale por ahí cosas que son inevitables. Oiga, si usted tiene su pareja, es inevitable que ella pues tenga niveles, y no le es desleal, simplemente tiene ciertos niveles de simpatía con una que otra persona, y de vez en cuando, porque está en el ser humano eso, ¿no? Pero en ese esquema que hablaba del comportamiento sináptico, los celos de alguna manera no vendrían a predisponer esa suerte de backup, de precaución contra las contingencias. Porque algunas chicas nos contaban a través de Facebook que decía que no es que yo no quiera a mi enamorado, pero si por si acaso le pasa algo, ¿con quién me quedo? O sea, ya de por sí tenía su backup, su respaldo. ¿Es el tema conductual, no? Yo creo que el problema de los celos es un condimento, porque a veces provocamos los celos simplemente para tener la certeza si la persona con la cual estoy me quiere o no. No sé, son celos un poquito así, pero cuando se vuelve enfermizo, ya es un problema del temor, ¿no? Por favor, usted vea la cantidad de asesinatos que ha habido por problemas pasionales. El feminicidio ha crecido el año pasado, según el Ministerio de la Mujer. Ahora, entonces, en ese aspecto la neurociencia nos puede ayudar, en el sentido siguiente. Si una persona que tú dejas de querer, si una persona que tú has querido bastante, simplemente te dice ya no te quiero, ya es un problema inevitable, es un problema ya de unas condiciones nuevas, de un desarrollo sináptico en esa persona que no se va a poder cambiar. ¿Es un proceso evolutivo? Involutivo. Creo que dependerá de la circunstancia que analicemos, no sabemos. Si una persona que hemos querido mucho nos dice que ya no nos quiere, que se vaya, pues, que se vaya. ¿Qué podemos hacer? Como dice el guayno, que se vaya, que se vaya. Claro. Entonces, no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. El problema es que sí duele, pero una persona que sí conoce bien estos aspectos,
o que por lo menos ha sido instruido en los aspectos de la conciencia, del hemisferio izquierdo, el derecho, el cerebro trino, podrá entender y decir, bueno, tendrá que haber otra circunstancia que favorezca mi desarrollo emocional, y trataré de buscar en otras personas aquello que estoy dejando en estos momentos. ¿Y por qué se dice que es celo enfermizo? Ya decir celo nomás no cataloga de por sí una, no digo enfermedad, sino una degeneración en la apreciación y la percepción de la pareja, o hay celos que no son enfermizos. ¿Hay celos benignos, digamos? Claro, está en su nivel de intensidad. Como le dije antes, hay un celo que hasta cierto punto condimenta la relación, la vuelve bonito. Oye, ¿por qué la miras? Ya, pero es como quien decir, te quiero mucho, no la mires. Pero ya ¿dónde has estado? ¿Por qué a esta hora? ¿Qué cosa? ¿Y por qué? Ya eso ya deteriora la relación. O sea, ¿en qué medida un celo podría perturbar la relación? Eso no podríamos medirlo, ¿no? Yo le puedo medir a usted, qué sé yo, la presión sanguínea, pero no le puedo medir en qué medida los celos podrían ser perturbadores. Digamos que los celos extremos, enfermizos, que ya no condicionan la relación, sino más bien ya la resquebrajan. ¿Y por qué en el lado biológico, genético, se dice a una determinada condición está en celo? No, usted está confundiendo. Ese es el tipo de celo que se llama, que tiene que ver con la procreación, que tiene que ver con el aspecto, de la fecundación, el aspecto del apareamiento. El apareamiento. Y valga su observación un poco cómica para decirle una cosa: los animales son los únicos que se aparean solo para reproducirse. En ellos no hay lo que se llama la relación solo por el placer. Es el ser humano el único que tiene sexo por placer. Pero en nuestros días se estila mucho lo que llaman un choque y fuga, un sexo casual, como quiera denominarse, y eso no tiene ninguna nivel sentimental ni racional. Por supuesto. O sea, ahí, ¿cuál es la diferencia conductual entre el ser humano y el animal? ¿Dónde estriba la diferencia? Claro, es que ¿cuáles son sus millones de evolución en el cerebro? Pero no, ¿cómo desde el lado de las neurociencias es el tema? Es que usted tiene que entender de que el hombre es un ser humano que tiene niveles genéticos y niveles sociales. O sea, tenemos una herencia genética y una herencia social. Somos, como dice Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Entonces, el desarrollo social condiciona. Sobre este aspecto de las neurociencias, las personas que estuviesen interesadas en seguir en la pista, abundar mayor conocimiento, ¿qué nos recomendaría visitar en internet, en algunas entidades, medios? ¿Qué nos recomienda para seguir tocando el tema de la neurociencia? Usted coloca en Google neurociencia, raya PDF, y va a encontrar una buena cantidad de material con respecto a esto. Hay varias páginas, links, tanto en el Perú como en el extranjero, que tratan este tema. Yo estoy trabajando en un blog personal que de acá a un par de semanas saldrá, y de repente ahí también colgaré algunas impresiones. ¿Algún correo para escribirle? Mi correo es vampueromendoza@yahoo.es. Correcto, le agradecemos este contacto, esta contribución con los aspectos de la neurociencia. Es un aspecto recurrente y para el cual estaremos contactándolo permanentemente. Gracias por esta orientación, por esta perspectiva y sobre todo por hacer un espacio en su agenda personal. Muchísimas gracias. A usted. Enlinea.com